tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y si no es así, pues te envío un gran abrazo fortalecedor donde quiera que te encuentres. El día de hoy haremos uno de los viajes más interesantes y fascinantes sobre el origen de la bicicleta, ya que por fin descubriremos de dónde proviene este maravilloso artefacto decimonónico, pero sobre todo, cómo es que fue concebido en medio de uno de los cataclismos mundiales más devastadores de la humanidad. Así que, a pedalear. Pero antes de iniciar, tengo que decirte que este episodio será la última pieza de esta microaventura que he denominado El origen de la bicicleta, la cual consta de 5 maravillosos viajes, incluido este, y que por supuesto te recomiendo escucharlos. En estos viajes recorrimos distintos países: China, Italia, Francia, Rusia y Alemania, en busca de la paternidad de la bicicleta. Todos, todas y todes somos hijos de Pedro Páramo, nos dice Delia Morillo a propósito de una búsqueda de nuestro origen paternal, en este caso, el de la bicicleta. Así que, ahora sí, a pedalear. Al andar en bicicleta, conocemos, fraternizamos, nos sentimos libres, apreciamos más la vida y al mismo tiempo vamos dejando huellas en el camino que servirán de guía para los ciclistas del futuro. En este podcast te contaré algunas de esas cosas extraordinarias que suceden al andar en bicicleta, de aventuras, de historias, de libros, de viajes y de experiencias que cambiaron mi forma de ver la vida. Yo soy Víctor Reyes y seré tu compañero de viaje en esta aventura. A lo largo de su creación y evolución, la bicicleta fue el objeto de grandes disputas entre distintos países, que quisieron atribuirse su linaje. Chinos, italianos, franceses, rusos y alemanes constituyeron poderosas historias que plasmaron en libros y periódicos, y hasta en estudios historiográficos. Alemania, el padre de la bicicleta. Desde su ventana, el profesor Taldraes miraba preocupado cómo pasaban las personas con sus caballos flacos y enfermos. Era un desfile de animales escuálidos y desnutridos hasta los huesos. Había caballos que trotaban solos, sin rumbo y sin dueño, en espera de morir en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo que habían sido esas fantásticas bestias en otro tiempo, poderosas y elegantes, ahora no eran más que animales débiles y moribundos que deambulaban por toda la ciudad de Baden. Eran tiempos muy difíciles, se decía el profesor Karl, mientras seguía parado frente a la ventana. La lluvia no paraba desde hace varios días. En momentos cesaba, pero luego regresaba con más fuerza. El sol no se había visto desde hace tiempo, y ya era verano. Todos los días
parecían el mismo día, lluvioso, gris y sin movimiento. Las cosechas de grano y de papas se habían podrido en los campos de cultivo, lo que provocó que no hubiera suficiente comida para todos. Las personas más pobres de la ciudad empezaron a comer barro, hervían hojas y hasta mataban gatos para alimentarse. En los lugares más alejados hacían pan de corteza de árbol y se desenterraban caballos muertos para comer. Entre todas las preocupaciones que tenía el profesor Karl Drais, una de las más inmediatas, no solo para él sino para toda la ciudad, era resolver el problema del transporte. Ya que los caballos se estaban extinguiendo desde hace algunos años. El profesor tenía bien claro que si resolvía esta situación, las personas podrían transportar alimento sin el uso de caballos. El compromiso que mantenía el profesor con las personas lo adquirió desde que era estudiante. Una frase que había leído en una vieja enciclopedia llamada Diderot marcaría para siempre este compromiso. Que no muriéramos sin haber prestado servicio a la raza humana. Que no muriéramos sin haber prestado servicio a la raza humana. Esta consigna se la tomó muy en serio el joven estudiante y desde entonces se preparó para aplicarla. Estudió administración forestal, arquitectura, física y matemáticas. Todo esto para ser un gran inventor. A pesar de la situación que estaba atravesando la ciudad, el profesor Karl se tomaba tiempo para reflexionar. Su lugar favorito era la ventana del estudio, la cual le permitía ver parte de la ciudad y también el Rin, el río más largo de Alemania. El estudio del profesor era muy amplio y tenía una gran cantidad de inventos por todos lados. Algunos de estos ya muy avanzados y otros que ya había dejado. También tenía otros inventos que conservaba con mucho aprecio, porque los había construido cuando era niño. Son las palabras que el niño Karl murmuraba al resolver un examen final de matemáticas. Sus compañeros de clase, que eran marginalmente malvados con él, se convertían en los mejores amigos justo en esos momentos de examen. Y con voz muy baja, casi imperceptible para el profesor, sus compañeros le decían: Karl, pásame las respuestas. El pequeño Karl sabía que esta práctica no era buena. Después de todo, él también se estaba jugando el pellejo si lo llegaba a descubrir el profesor. Por otro lado, el pequeño Karl también sabía que si no les pasaba las respuestas a sus compañeros, podría recibir una golpiza de estos aprendices de malhechores, como los denominaba él en secreto. Así que no tenía opción. Y es aquí donde el niño Karl empezó a develar su ingenio.
inventaba señas especiales, ideaba formas escritas para ser decodificadas y construía dispositivos lanzapapelitos. Sus compañeros de clase quedaban absortos ante estas complejas pero efectivas formas de compartir las respuestas. Al final, los compañeros de Carl siempre exentaban sus exámenes, gracias a él, y nunca se lo agradecían. Con estos juegos primarios, el niño Carl aprendió desde muy temprana edad a inventar y resolver cosas para los demás. Carl fue un niño muy peculiar. Su comportamiento era como el de un adulto, pero en un cuerpo de niño. Es como si supiera desde muy temprana edad para qué había venido a este mundo. Cosa que muchos seres humanos no descifran hasta una edad muy avanzada. El niño Carl tenía un brillo muy peculiar en los ojos, que revelaban un profundo deseo de descubrimiento. Su madre Margarita, una baronesa muy respetada de Catteltal, sabía perfectamente cómo era su hijo y también sabía cómo era tratado en la escuela y en otros lugares. Ella siempre lo defendió hasta donde podía. Inclusive, podría decirse que la baronesa sabía el tumultuoso futuro que le depararía a su hijo Carl. Después de todo, una madre sabe más de ti que tú de ti mismo. Si la madre sabía qué le depararía en el futuro a su hijo Carl, por otro lado, su padre sabía perfectamente lo que estudiaría en la universidad. Administración forestal. Carl cumpliría todos los designios de su padre y hasta sería un buen funcionario forestal. Pero el joven Carl no se conformaría con ser un buen funcionario público. Así que cuando tuvo la oportunidad de seguir lo que realmente le apasionaba, decidió seguir por los senderos de la invención. Cansado pero motivado, el profesor Carl Drais se dirigió al cuarto principal de su estudio y continuar con los trabajos de lo que él denominaba el invento más ambicioso de su vida, la Love Machine, o máquina de correr, la cual resolvería el problema del transporte en la ciudad. Entre muchas pruebas y ensayos durante todo un año, la máquina de correr ya estaba lista. Solo faltaba calibrar la rueda delantera con el volante. El profesor se encontraba muy estresado, ya que tan solo le quedaba un día para la presentación de su invento ante la sociedad. La fecha pactada con las autoridades alemanas, que darían fe de su invención, había sido acordada para el 12 de junio en la plaza principal de Mannheim. La fecha y la hora eran inamovibles. El prestigio y el honor del profesor estaban en juego. Así que no había opción. Tenía que presentar su invención, sí o sí. Mientras hacía los últimos ajustes a su máquina de correr, el profesor recordaba con ilusión y desencanto que hace algunos años ya había intentado diseñar una máquina similar y que había sido todo un fracaso, la Far Machine, o máquina de conducir. Este invento era un carruaje de 4 ruedas que podía ser pilotado por 2 o más personas. Lamentablemente no tuvo el éxito que se esperaba. La falta de presupuesto y las deficiencias técnicas hicieron que la máquina fuera olvidada. Esto fue un duro golpe para el profesor, y tuvieron que pasar varios años para que esta desagradable experiencia la tomara como un primer ejercicio para lo que se avecinaba: su poderosa máquina de correr.
Finalmente, llegó el día de la presentación. El profesor Carr se paró frente a la ventana de su estudio y observó que había dejado de llover. Fue como si el cielo le hubiera concedido el tiempo para la presentación de su invención. Lo agradeció. Mientras se tomaba el último café de la mañana, el profesor contemplaba su máquina preguntándose si todo estaba en su lugar y si todo estaba listo. Lleno de dudas, dignas de todo inventor, terminó su café, se levantó de la mesa y con pies firmes cargó su máquina de correr y salió de su casa. El profesor Carr llegó temprano al centro de Mannheim. Las autoridades alemanas y un gran número de personas ya estaban ahí. Entre aplausos y ovaciones, el profesor entró a la plaza principal con su máquina de correr, cubierta con una gran manta blanca. Todos y todas estaban a la expectativa y nadie sabía lo que se ocultaba debajo de esa gran manta. Mientras que el profesor subía al templete, los vitorias fueron aumentando. Los organizadores y las autoridades, a su vez, pedían silencio para que el profesor pudiera presentar su invención. Se logró el silencio. El profesor Carl se tomó un momento para sí mismo mientras observaba a cada persona que estaba presente y recordó aquella frase que lo había marcado para siempre. Y dijo, hoy es un día lleno de felicidad para mí y para esta ciudad. El invento que les ofrezco es el resultado de años de esfuerzo, de estudios, de trabajo, pero sobre todo del ferviente amor que le tengo a la humanidad. Creo en la nobleza de las personas. Nacimos para compartir y servir. El sendero de mi vida será para siempre servir a la raza humana. En estos años he sentido el dolor de mi pueblo y el sufrimiento de cada persona que muere por falta de comida. Veo animales muertos, caballos que deambulan a falta de alimento, pero también alcanzo a ver esperanza. Veo una luz al final del túnel. Hoy les comparto el invento que nos servirá para llevar alimento y productos a todas las personas, de manera más rápida y eficiente. Un invento que revolucionará el transporte, porque llevará a cada persona a cualquier parte, sin necesidad de ninguna fuerza externa más que la propia. El profesor tomó la gran manta blanca que cubría su invención y la quitó muy rápido. Les presento la máquina de correr, la máquina que sustituirá a los caballos. Esta máquina la puede manejar cualquier persona. Ofrece autonomía y, con las debidas condiciones, mayor velocidad. Cuando las carreteras estén secas y firmes, la máquina de correr puede alcanzar una velocidad de 14 kilómetros por hora, lo que equivale al galope de un caballo. Y cuando se encuentre en un descenso, alcanzará la velocidad equivalente a un caballo a toda velocidad. Compañeros y compañeras, la máquina de correr nos superhumaniza. Podremos viajar más rápido, más eficaz y, sobre todo, con libertad. Con libertad. Esta es la máquina de la libertad. De la libertad. De la libertad. Los gritos se escuchaban por todas partes
y las personas no dejaban de aplaudir. Las autoridades alemanas también aplaudían, pero con cierta reserva. Ellos estaban ahí no para escuchar discursos ni vitoreos. Las autoridades volvieron a pedir silencio a la multitud. Se logró un silencio casi fúnebre. Una autoridad se levantó de su silla y dijo: Profesor Karl Friedrich Christian Dreis, le pido que realice la prueba correspondiente a su máquina de correr para que podamos verificar su funcionamiento. Las autoridades alemanas en realidad no le tenían mucha fe al profesor, dado el fracaso con su máquina anterior. De hecho, el profesor era considerado un demócrata rebelde por sus ideas proselitistas que alienaban a mucha gente. Esto no le gustaba a las autoridades y lo veían como un enemigo del Estado. A pesar de todo, el profesor Karl se dispuso a realizar la prueba. Montó su máquina de correr con mucha calma y suspiró. Dio un primer paso para desplazarse, después el segundo, después el tercero, hasta que alcanzó una velocidad considerable que provocó que se desplazara muchos metros de su punto inicial, sin que sus pies tocaran el suelo. El profesor se paró muy agitado pero seguro. No lo podía creer. En sus pruebas anteriores no se había desplazado tanto, y justo en ese momento descubrió otro factor importante en su máquina de correr: el equilibrio. El equilibrio. Las autoridades y la multitud guardaron silencio. Tampoco lo podían creer. Habían presenciado un acontecimiento que nunca habían visto antes. Empezaron los aplausos, esta vez por las autoridades, y la multitud siguió con gritos y elogios, festejando al profesor. Con esta carga de emociones, el profesor volvió a tomar su máquina de correr y les dijo a todos: viajaré hasta la ciudad de Schweftingen, a 16 kilómetros de aquí, para demostrar todo el potencial que tiene esta máquina. Las autoridades y la multitud se quedaron sorprendidas ante este gran reto, y a medida que el profesor tomaba más velocidad, algunas personas caminaron junto a él. Otras le gritaban con entusiasmo, y otras personas más osadas corrieron algunos kilómetros junto al profesor y su máquina. La máquina de correr del profesor Karl Dreis, padre de la bicicleta, funcionó. Karl Dreis sin duda fue un hombre contemporáneo. Un hombre con un pensamiento disruptivo que realizó distintas invenciones. Por ejemplo, la grabadora de piano, la máquina de 4 ruedas, un algoritmo, un periscopio, una máquina de escribir de 25 letras que diseñó para su padre que estaba perdiendo la vista, una estufa de leña, entre otras cosas. Y por supuesto su mayor invención, la bicicleta. Y a propósito de lo contemporáneo, Juan Villoro, en su libro La figura del mundo, nos dice que la paradoja de lo contemporáneo es que para resistir debe escapar a la costumbre, a la moda y a la opinión generalizada. Alguien es de su tiempo cuando se aparta lo suficiente para advertir el pliegue oculto de la época. Por otro lado, el filósofo Giorgio Agamben nos dice: es en verdad contemporáneo aquel que no coincide a la perfección con su tiempo ni se adecua a sus pretensiones, y es, por ende, en este sentido, inactual. Pero justamente por eso, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aprender su tiempo.
Karl Drais sin duda fue un hombre capaz de percibir y aprender de su tiempo, y probablemente también padecía lo que Aristóteles llamaba, en su problema número 30, un dolor del mundo, en el que la creatividad se asocia a este dolor. Por lo tanto, el proceso creativo, así como las perturbaciones mentales, dependen de un pensamiento divergente. En este sentido, ambos estados proponen algo que no está en el mundo. En este caso, para Karl Drais, la bicicleta. Pero el verdadero acontecimiento que precipitó que la bicicleta se estructurara en la cabeza de Karl Drais, nos dice Hans Gerhard, fue el cataclismo mundial, la megaerupción del monte Tambora, en Indonesia, fechado el 10 de abril de 1815. La mayor erupción volcánica registrada de la historia. La revista Cuaderno Cultura Científica describe esta supercolosal erupción de esta manera. La erupción alcanzó el nivel 7 en la escala del índice de explosividad volcánica, cuyo máximo es de 8. Liberó una cantidad de energía equivalente a 800 megatones, 4 veces mayor que la del volcán Krakatoa de 1883. Para dimensionar la potencia que alcanzó el monte Tambora, podemos hacer la siguiente comparación. La bomba nuclear que se lanzó en Nagasaki, Japón, fue de 21 kilotones, mientras que la explosión del monte Tambora fue de 800,000 kilotones, es decir, 800,000 millones de TNT. Esta supercolosal erupción, por supuesto que tuvo grandes efectos mortales, sociales, artísticas y anomalías climáticas globales. Este último efecto es el que se relaciona con la invención de la bicicleta. Después de que el monte Tambora hiciera erupción y de que arrojara montonales de cenizas hacia el cielo, al año siguiente, en 1816, la nube de cenizas alcanzó el hemisferio norte, lo que provocó que llegara menos calor a la superficie del planeta y en consecuencia que hubiera un descenso drástico de temperatura. En distintos países el verano fue miserable por el frío y la pérdida de grandes cosechas. A este desastre climatológico y ecológico se le conoce como el año sin verano, o también se le conoce como el año de la pobreza. En Alemania, por ejemplo, hubo hambruna y los precios de la comida subieron. El Valle del Río Rin fue uno de los lugares más afectados. Nos dice Hans Gerhard, biógrafo de Karl Drais, que hubo destrucción de cosechas y muerte de caballos a gran escala, lo que llevó a Karl Drais a inventar la bicicleta para resolver el problema del transporte. Por otro lado, la vida de Karl Drais fue tumultuosa. La infamia, los acontecimientos de la época y la política lo castigaron severamente. Inclusive tuvo que huir de Alemania y vivir algunos años en Brasil, debido a que fue atacado por una turba de estudiantes a raíz de una controvertida decisión legal tomada por su padre, que era el juez de mayor rango en Baden. Pero cuando pudo regresar de su exilio en 1827, fue acosado y difamado por las autoridades como un loco y un borracho. La prensa, como siempre pasa, le siguió el juego a las autoridades, apodando a Drais el tonto forestal, y que solo inventaba máquinas inútiles. Acosado, calumniado y sin dinero, ya que el gobierno también le había quitado su pensión, no le quedó otra cosa más que finalmente retirarse a su ciudad natal, Karlsruhe. Y como dato curioso e interesante, a unas pocas cuadras donde vivía Karl Drais, vivía otro pionero del transporte, Carl Benz, que tenía aproximadamente 5 años de edad. Me quiero imaginar que en algún momento Carl Benz vio a Karl Drais andando en su máquina de correr y quizá en ese momento fue la chispa que generaría más adelante el primer carro del mundo. Karl Drais murió en la indigencia el 10 de abril de 1851. Entre sus escasas posesiones, nos dice Jody Rosen, en el momento de su muerte se encontraba una máquina de correr. Fue enterrado en Karlsruhe, bajo una lápida que no mencionaba sus inventos y que resumía su trabajo en un lenguaje burocrático. Chambelán, civicultor, profesor de mecánica. El verdadero reconocimiento a Karl Drais por haber inventado la bicicleta no llegaría sino muchos años después, y es que a lo largo de la historia, distintos países arremetieron con quitarle este reconocimiento, creando historias falsas, teorías alternativas e inclusive injurias. Pero los hechos básicos de la historia han quedado establecidos. El 12 de junio de 1817, Drais dio a conocer el invento que llamó Love Machine, o
máquina de correr. El principio de las dos ruedas, la primera bicicleta del mundo. El andar en bicicleta es una producción independiente. La idea, guión, voz y producción son de quien te habla, Víctor Reyes. Todos los episodios los encontrarás en la web El Andar en Bicicleta. Y si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo. Y bueno, pues hemos concluido esta ruta por el día de hoy. Estoy seguro que nos encontraremos en el siguiente viaje para continuar esta aventura. Nos vemos en el camino.